Los estudios descriptivos indican la frecuencia y características de un problema de salud, sin asumir causalidad pero generando hipótesis. Son observacionales y transversales o longitudinales. Se plantearán los más habituales. Esos estudios estiman la prevalencia al definir una población en estudio y obtener una muestra representativa que determine la frecuencia de individuos que presentan la variable estudiada. Tiene una ambigüedad temporal que impide generar causalidad. Por ejemplo, al estudiar una población obesa, no podría saberse si fue primero la obesidad o una artrosis relacionada. Al estudiar la prevalencia, hay una mayor proporción de casos con enfermedad de larga duración, y el estudio solo permite ver un periodo determinado en el tiempo, generando sesgo de supervivencia, ya que se generan abandonos y casos nuevos. La enfermedad estudiada debe ser de incidencia lenta y de larga prevalencia, utilizando pruebas de alta sensibilidad y especificidad para evitar una clasificación incorrecta de los individuos. Si la prevalencia entre los que no participan y los que sí es diferente, se generará sesgo, por lo que se debe estudiar las muestras para ver la diferencia entre los dos grupos. Las series de casos transversales consisten en la enumeración descriptiva de unas características seleccionadas observadas en un momento del tiempo en un grupo de sujetos que tienen una determinada condición en común. Por ejemplo, cifras factores de presión arterial, colesterol y otros factores de riesgo cardiovascular en pacientes diabéticos. En las series de casos longitudinales se describe la evolución temporal de determinadas características observadas en un grupo de sujetos que tienen una determinada condición en común. El estudio no evalúa ninguna relación causa-efecto entre las variables. Los estudios que evalúan una prueba diagnóstica tienen como objetivo estimar la capacidad de una medida para discriminar entre las personas que padecen una enfermedad y aquellas que no la padecen pero tienen unos síntomas en común. Antes de iniciar el estudio debe evaluarse la reproducibilidad de la prueba. Incluir pacientes con diferentes estados clínicos. Se les aplicará la prueba para realizar el diagnóstico, una con la enfermedad diagnosticada a partir del criterio de referencia y otro sin ella. A todos ellos se les aplica la prueba en estudio y se compararán con los resultados. Se obtienen dos subgrupos de sujetos, unos con resultados positivos y otros con resultados negativos. Se aplica la prueba a cada subgrupo de procedimiento de referencia para comprobar la existencia de enfermedad. De concordancia se realizan para evaluar si la posición de un aparato de medida o un cuestionario son fiables, así como si dos observadores concuerdan con el mismo resultado. Para ello vamos a necesitar de diferentes aspectos, como es la repetibilidad, que va a hacer referencia a si un estudio va a dar el mismo resultado o similar cuando se realice en el mismo sujeto. También vamos a ocupar la concordancia intraobservador, que se refiere al grado de consistencia de un observador consigo mismo al leer o interpretar resultados de dos medidas. También vamos a ocupar la concordancia intraobservador, que se refiere a la consistencia entre dos observadores independientes sobre una medida practicada en el mismo individuo. La concordancia entre métodos es la capacidad de dos procedimientos diferentes que miden la misma variable de dar el mismo resultado cuando se realiza en el mismo sujeto. Aquí vamos a ocupar PubMed para el ejemplo. Vamos a poner que sea un estudio de concordancia. Vamos a hacer que sea menor a 5 años, que sea sobre carcinomas y que sea un texto completo. Aquí vemos que el estudio de concordancia de la expresión de PDL1 en carcinomas metastásicos y primarios. Se van a ocupar la comparación de 4 anticuerpos comunes, así como la expresión de ARN. Vamos a hablar de los estudios ecológicos. Bueno, se caracterizan por estudiar grupos seleccionados geográficamente, pero también pueden seleccionarse por ocupación o de acuerdo a su nivel socioeconómico. Vamos a ver qué puede ser este diseño más adecuado para estudiar exposiciones que sean más fáciles de definir y medir en una población de nivel individual. Aquí vamos a ver que hay diseños exploratorios que son comparación simple de frecuencias entre grupos en un momento determinado y compara frecuencias de la enfermedad a través del tiempo en una misma región, y los analíticos, que se estiman frecuencias de la exposición y la enfermedad. Se busca la correlación entre una variable independiente y una dependiente. Vamos a ver que dentro de los estudios ecológicos no debemos de caer en lo que se llama la falacia ecológica, que es hacer inferencias individuales a partir de resultados encontrados en estudios grupales. Y bueno, la ventaja es que son rápidos, económicos, relativamente fáciles de hacer. En PubMed buscamos un artículo con características de un estudio ecológico, en el cual buscamos la relación del estudio ecológico de diabetes con los buscadores específicos que son antes de 5 años en humanos, masculinos y en adultos. Encontramos free full text también, y los cuales nos dan un resultado de 24 artículos encontrados, en el cual escogí este artículo y lo bajé en PDF con base en PubMed.